Hermanos, buenas noches. Los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, la enseñanza que les voy a compartir está titulada Un corazón agradecido con Dios trae bendición. Antes de ello, vamos a orar para poder empezar. Los invito a cerrar sus ojos y oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron. Guía, Señor, esta enseñanza, no solamente para mis hermanos, sino también para mí, de aprender a agradecerte, Señor, en cada situación que estemos viviendo, Padre Santo, porque recibiremos aquella recompensa que viene de ti. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como introducción, de acuerdo al diccionario, se puede definir el agradecimiento como un sentimiento de gratitud que se expresa normalmente como consecuencia de haber recibido algo, ¿no? De parte de alguien que nosotros esperamos o que necesitábamos algo, de haber sido ayudado en alguna circunstancia difícil o quizás en otras situaciones. El tema del agradecimiento, pues, no está excluido de la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se le exhorta a los creyentes a ser agradecidos con Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a dar gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan en la vida. Y ello lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que está ubicado en Efesios capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leer de qué se trata ese versículo y qué es lo que le decía, pues, ¿no? Pablo a los creyentes allá en Éfeso. Bien, vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a leer este versículo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese versículo breve podemos ver de que nos enseña que debemos de dar, dice, siempre gracias por todo, o sea, que tenemos que ser agradecidos por todas las cosas que nos estén pasando, ya sean situaciones bonitas, situaciones alegres, situaciones, pues, difíciles. Y aquello mismo también lo vamos a ver en Tesalonicenses. Vamos a ver entonces la diapositiva que está ubicada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y en ese versículo también nos vuelve a hablar acerca del agradecimiento hacia Dios. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo, hermano, nos vuelve a mencionar que nosotros debemos de dar gracias en todo, no solamente en las cosas que verdaderamente estamos pasando situaciones felices, sino en todo. ¿Por qué? Porque la respuesta está ahí, porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Demostremos nuestro amor al Padre Celestial cuando le agradecemos por todas las cosas que Él nos da. Por ejemplo, gracias por nuestra familia, gracias por la ropa que nosotros podemos utilizar, gracias por nuestra casa, gracias por la comida, por el trabajo, por etcétera, ¿no? De acuerdo a nuestra vida personal. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos en todo tiempo y en todas las cosas que nos sucede. Y ello va a estar muy relacionado a nuestra madurez espiritual, nuestra relación con Dios. Vamos a pasar al punto número 1, titulado de nombre expresar nuestro agradecimiento hacia Dios. Y ello lo vamos a ver con un ejemplo del relato de los 10 leprosos, que lo vamos a ver también en las diapositivas, ubicado en Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el versículo 19. Vamos a ver de que 10 leprosos, pues solamente uno de ellos dio el agradecimiento a Jesús. Veamos entonces el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
o sea, con una condición, una enfermedad, los cuales se pasaron de lejos. Versículo 13. Vamos a ver en el siguiente versículo, el versículo 13. Siguiente diapositiva, hermano, por favor. Hermano, siguiente diapositiva. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, o sea, estos 10 hombres diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, o sea, Jesús, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, estas 10 personas, fueron limpios. Quiere decir que ya no eran leprosos. Siguiente versículo. Vamos a ir conociendo qué es lo que pasaba en esa situación. 15. Entonces, solamente uno de ellos, o sea, de 10 personas, solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, porque en aquellos tiempos por ser leproso era una condición bastante característica, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Siguiente versículo, 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces, no solamente menciona de que él había dado gracias, gloria a Dios, sino que Lucas recalca esta parte de que él era samaritano, ¿no? Que era una característica también de cómo eran las personas samaritanas en aquellos tiempos. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces, ese versículo es lo que más impacta cuando Jesús dice, pero no fueron 10 personas a los cuales yo limpié. ¿Y qué pasó? Solamente regresó uno, y los 9, ¿dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? Este samaritano, aquella persona que no era de esa localidad. Y 19, y le dijo a esa persona, ¿no? A una sola persona que regresó, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces hemos visto estos versículos de Lucas capítulo 17 del 11 al 19, cómo es pues aquella reacción de cuando es un verdadero agradecimiento, de que fueron 10 personas y cómo reaccionaron 9 y cómo reaccionaron solamente una persona. De repente nos hemos caracterizado con aquellas 9 personas que simplemente decimos gracias y ahí queda, o de repente nos hemos caracterizado con aquella persona pues que regresó y glorificó y se vio bastante diferente a los demás. En general, hermanos, Dios espera que todos nosotros seamos agradecidos con Él, con un agradecimiento sincero. Pero, ¿cómo podemos expresar nuestro agradecimiento hacia Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Comunicándonos con Él, orando diariamente, que puede ser personal o puede ser en familia, y agradecer en cada situación. Es un reto que nosotros debemos de experimentar, de agradecer a Dios en cada situación. En ese proceso se pueden invitar a los miembros de tu familia, ¿no? De repente a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, para hacer una lista de las cosas buenas que les pasaron en el día a día, aquellas cosas que ustedes están agradecidos, y luego ir incorporando en aquella lista pues cada punto de nuestro agradecimiento. Vamos a pasar al punto número 2. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo un importante principio, que lo vamos a ver
en Primera de Timoteo 4:4, que también lo vamos a visualizar en las diapositivas. ¿Qué es lo que le decía Pablo a Timoteo hacia el agradecimiento que debemos de tener con Dios, hacia Dios? Ahí lo podemos ver. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Es un reconocimiento ante su creación y nada es de desecharse, o sea que nada es en vano, nada es menos que otra cosa. Si se toma con acción de gracias, o sea, si tú lo ves de esa manera, es una forma de agradecimiento, que vas a ver que toda la creación de Dios es buena y no es nada desechable, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ese versículo nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Eso es lo que nos dice en este versículo. Pues su corazón agradecido es siempre feliz y tiene una mente positiva. En cambio, un corazón que no es agradecido nunca está conforme con nada. Solamente cuando le suceden cosas buenas, cosas que está a favor, va a agradecer. Pero cuando no le suceden cosas que no le parece que son correctas, se va a quejar. Un corazón agradecido es humilde. En cambio, un corazón que no es agradecido revela una actitud orgullosa. Un corazón verdaderamente agradecido siempre dice, tengo más de lo que yo merezco. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. En cambio, un corazón que no es agradecido dice, yo merezco más de lo que tengo. ¿Por qué? Porque no se conforma, porque tiene una visión distinta. Es importante, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, también hacerlo con una persona. De esa manera demostramos nuestro amor, nuestro agradecimiento. Y cuando una persona pues tiene un corazón verdaderamente agradecido, se vuelve más humilde, más sencilla y honesta delante de Dios. Te ayuda a vivir con integridad y a desechar pues aquellos sentimientos que no son gratos delante de Dios. Nos convertimos en cristianos generosos, justos, que no tenemos envidia y que no somos jactanciosos. Cuando nosotros nos permitimos ver aquello con claridad, pues vamos a ver la bendición de Dios y pues esperar algo que sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? No buscando, como se dice, una recompensa. Cuando te permites ver con claridad lo bendecido que eres, desde el momento en que Dios nos vio, nos dio también aquello, esa bendición, es porque Dios, aparte de ser amoroso, definitivamente, pues nos ayuda en cada momento, ve nuestra gratitud de corazón, nuestra sencillez de corazón. Lo otro, hermanos, el punto número 3, la bendición de ser agradecidos es porque nosotros honramos a Dios y Dios nos bendice, pero sin buscar nada a cambio, no como causa-consecuencia. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, estamos dándole honra y honor a Dios. Cuando somos agradecidos, Dios hace que se abran puertas y hallamos gracia frente a otras personas. Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos la historia de Daniel y de sus amigos, cómo es que él obedecía a Dios y Dios pues abría puertas, agradaba a muchas personas. Y ya para finalizar, en conclusión, debemos de reconocer que ser agradecidos es una orden, es su voluntad. Es una característica que nosotros debemos de tener como cristianos. Si nosotros no estamos obedeciendo esa orden de ser agradecidos con Dios en todo tiempo y en todo momento, entonces no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no? Se puede decir que si lo pensamos de esta manera, si no es fácil ser agradecido para nosotros ante Dios, tampoco será fácil para nosotros encontrar la voluntad de Dios, porque recuerden que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, pero de acuerdo a cómo Dios es que lo considere, pues no puede ser una voluntad que para nosotros no la comprendamos o puede ser que nosotros sí la comprendamos y debemos estar dispuestos a ello, a aceptar la voluntad de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar con este tiempo.
Oremos entonces. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han podido escuchar este mensaje. Ayúdanos a aprender a ser agradecidos en todo tiempo y en cada situación y en todo momento, Padre. Ayúdanos también a aceptar tu voluntad, que es agradable, es perfecta, Padre Santo. Voluntad tuya que a veces no entendemos las cosas que suceden. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.